Buenas tardes, mi nombre es Yuvina Lluvia Zanabria Peña. A continuación les voy a hacer una breve presentación acerca de los procesos que se deben manejar para el tratamiento de los documentos audiovisuales, de los documentos audiovisuales, acerca de la clasificación, la descripción, ordenación, valoración. Eh, Inicialmente vamos a definir el del documento audiovisual. El documento audiovisual es aquel que en un mismo soporte contiene imágenes en movimiento, contiene información visual, sonido y su distinción y se distingue sin distinción del soporte físico. Entonces, ni de la forma de grabación y que requiere un dispositivo tecnológico para ser reproducido. Es decir, para su grabación, para su transmisión, para su percepción y comprensión. Entre estos documentos se caracterizan por su dualidad o carácter mixto y por su diacronía que le viene a que viene al canal auditivo y a su opacidad que lo hace ser más que lo hace ser mmm, dependiente de la tecnología para poder tener acceso a su contenido. Entre estos documentos podemos encontrar los CDs, las diapositivas, las cintas, los discos, las películas y las grabaciones y las grabaciones. Así bien, entonces los documentos audiovisuales son muy complejos a la hora de su clasificación, teniendo en cuenta que estos documentos no son, o sea, hay mucha diversidad de estos documentos. Entonces tenemos los géneros cinematográficos, los videográficos y los televisivos. Entonces, pues se encuentran, entre estos materiales se encuentran los documentos con contenidos pedagógicos, científicos, eh, eh, pedagógicos, científicos y tecnológicos, o de divulgación, que ya son como las propagandas, eh, como como que como las propagandas y las promociones para que se encuentran, digamos, en los videos de YouTube cuando, o sea, en fin, publicidad por publicidad. Em, Así como también los generados por medios de comunicación de masas temáticas más relacionadas a la actualidad y de la creación. Eh, Dado que la información audiovisual está tan integrada por elementos que pertenecen al ámbito de las imágenes y del sonido, eh, su estudio debe abordarse sobre una doble dimensión. Esto teniendo en cuenta que cada uno de los niveles se debe tomar separadamente. Los dos niveles conjuntamente y observando la transformación que estos experimentan como resultado de la combinación de los códigos. Asimismo, también tienen que ser más precisos considerando las finalidades del tratamiento que se les va a dar a los documentos, que pueden ser dos. La recuperación unitaria de los videos, como lo son los DVDs, los videos y los DVDs.
eh, etcétera, en bibliotecas y otras unidades de información, o también la recuperación fraccionada de microunidades informativas, que eso corresponde a las secuencias, escenas, planos, eh, bien sea de programas de alguna serie de televisión, o las noticias, o los reportajes, los videos publicitarios, entre otros, en medios de comunicación. Esto quiere decir que cualquier unidad de información, cualquier unidad documental de información podrá ser cualquier unidad temática, eh, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, bien sea una película, un video, un programa, un reportaje, una secuencia o un plano. Entonces, si tratamos con documentos audiovisuales que forman parte de bibliotecas, se van a describir como el resto de la colección, bien sea de forma unitaria o bien de manera analítica, pero se les aplicarán generalmente las mismas normas relacionadas en la norma ISBN NBM, para descripción de los documentos audiovisuales. Y si se trata de los documentos, de los videos conservados para los archivos, estos sí ya tienen un tratamiento distinto. eh, eh, ya se le va a manejar en secuencia o en plano. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya depende inicialmente de cinco interrogantes que deben hacer referente a la hora de darle como el valor a los documentos audiovisuales que se tienen, y así generar un archivo eficiente y óptimo que pueda usar cualquier usuario, y que se acorde como con la memoria institucional de la entidad, que, que se pueda preservar, que se le dé un valor a cada documento audiovisual que se tenga, teniendo en cuenta lo que éste aporta para la entidad. Entonces, determinando ya esto, podemos proceder a la clasificación. Podemos clasificar estos documentos, eh, bien sea con los valores primarios o los valores secundarios de lo que el documento implica para... Y así se va a establecer cuánto va a ser el tiempo de conservación para dicha documentación audiovisual, y se va a establecer qué documentos pueden ser eliminados. Entonces, diría en términos generales que estos documentos deben tener también un tratamiento, y lo debe manejar solo un grupo determinado de personas, que se debe ser dada la documentación que es audiovisual, debe ser tratada en el ámbito tecnológico. Entonces es por esto que eh, que esta documentación también debe clasificarse teniendo en cuenta la estructura orgánico-funcional de la entidad, y respetando también a su vez el orden original y el principio de procedencia de cada documento, teniendo en cuenta la importancia y el contenido que tiene cada uno de estos documentos. Entonces, luego de ello se debe hacer
se deben clasificar ya identificando y estableciendo las series de cada uno que componen cada agrupación documental. Entonces, fondo, sección y subsección. Entonces, de acuerdo como lo decía anteriormente, con la estructura orgánico-funcional de la entidad. Entonces, como un ejemplo de una unidad de información o de una agrupación, podemos decir que la oficina productora puede ser el área de tecnología y una serie podría ser eh, como la publicidad y publicidad, publicidad de publicidad de proyectos, podemos decirlo así. Y como serie podríamos tener proyectos publicitarios y subserie podríamos tener, podría decirse que podrían ser proyecto publicitario de ventas, proyecto publicitario de mercadeo, proyecto publicitario de servicio al cliente. Una metodología buena para seleccionar el material audiovisual podría dividirse en tres capítulos que es necesario tener en cuenta para aplicar los criterios generales de la archivística. Entonces uno de ellos sería el criterio de valoración, que lo mencionaba anteriormente, que es fundamental a la hora de clasificar la documentación. Entonces, para establecer los criterios de valoración que se tendrán en la selección del material audiovisual, se deben tener en cuenta inicialmente el objetivo institucional, también se deben tener en cuenta las normas internacionales, la selección, pues teniendo en cuenta que la selección está enmarcada en las normas internacionales que definen los criterios para la selección del material audiovisual y que están contenidos en la normatividad de la UNESCO, la Federación Internacional de los Archivos Fílmicos, FIAP, y la Federación Internacional de Archivos de la Televisión, FIAT. Las normas también se deben tener en cuenta las normas nacionales, que se tendrán en cuenta los estándares internacionales acogidos en la archivística colombiana, como es la norma ISAT y ISAT-G, así como la norma técnica colombiana NTC 4095. También se debe tener en cuenta las disposiciones y experiencias nacionales, teniendo en cuenta el Archivo General de la Nación, pues teniendo en cuenta que este es un principal rector acerca de los procedimientos archivísticos que se llevan a cabo dentro de una entidad. Luego de ello se tiene que tener en cuenta la asignación de valores que se le va a dar a cada uno de los documentos audiovisuales. Con esto se procederá a definir los niveles del valor y peso específico que tendrá cada variable en la selección. Entonces, también por consiguiente se tiene que tener una ponderación de valores para definir la variable que tendrá en cuenta el peso de cada unidad y la determinación final. Se revisarán los tipos de valores y la importancia que tiene cada uno para el proyecto. Los valores intrínsecos, que son los contenidos por el valor cultural, histórico, institucional y artístico para la entidad. Los valores extrínsecos que están relacionados con la organización que los produjo o los conserva, y el soporte, que ya sería físico o material.
Esta política de selección también se produce al aplicar los criterios de valoración del material audiovisual conservados en el archivo después después de definir una política de selección teniendo en cuenta los siguientes aspectos. La revisión del material audiovisual existente dentro de la entidad, la definición de las líneas de interés del acervo documental, la propuesta del mapa de selección del material para su revisión teniendo en cuenta el presupuesto, el tiempo y los diferentes formatos en los que se encuentra la documentación. Definir también el mapa de selección aplicando la política de valoración y conservación, definir el número también de registros y formatos estableciendo las cantidades y su presupuesto. También se puede definir el perfil y el número de auxiliares para realizar esta labor. Estas personas deben tener el conocimiento sobre archivos y asuntos audiovisuales, como lo mencionaba anteriormente. El número dependerá del volumen de registros, definiendo el tiempo y definiendo el tiempo con el que se cuente para desarrollar esta labor. Y este grupo debe realizar una supervisión y trabajar en tiempo completo en dicha labor. Establecer también un cronograma y capacitar a las personas que van a llevar a cabo el proceso, realizar el mapeo del material audiovisual y seleccionar el material. Dependiendo entonces del soporte en el que se encuentre el documento audiovisual, ya sea presentación en diapositivas, disquetes, CDs, microfilmaciones, dependiendo de esto y el contenido, el contenido y el tema en específico en el que trata el documento se deben organizar teniendo en cuenta también la unidad que los produce y deberán ordenarse de manera también dependiendo de esto se pueden organizar de igual manera numéricamente como simples, que se realiza un seguimiento a una secuencia lógica numérica ascendente, obedeciendo a la numeración y la identificación del documento como tal y del área a la que pertenece. Cronológicos también teniendo en cuenta la trazabilidad y la fecha en la que fueron creados, y también puede ser mixto teniendo en cuenta lo que se mencionó anteriormente, que es el tema y si son y si el documento permite que estos se puedan identificar de manera codificada y cronológica. También se debe tener en cuenta las condiciones que se deben almacenar los soportes audiovisuales y multimedia, ya que estos requieren de un tratamiento especial, ya que así como los soportes físicos también tienen, estos documentos tienden a ser más sensibles al deterioro, por decirlo así. Entonces, ya sea la tierra, el polvo, el aire contaminado y los niveles de temperatura y humedad pueden hacer que
que, que los documentos se dañen. Entonces el tiempo de vida útil de los discos de los discos compactos y las cintas dependen directamente de los niveles de temperatura y humedad bajo los que vayan a ser almacenados. Em, los soportes los soportes deben almacenarse separadamente de acuerdo a su tipo químico, ejemplo, las cintas magnéticas, los discos, los LP, los, los acetatos. em, También con el fin de ofrecer niveles de temperatura y humedad bien adaptados para que así se pueda facilitar la extinción en caso de que se llegue a presentar algún incendio o adicionalmente pues los documentos magnéticos como los videos y los audios, las cintas, eh, deben mantenerse alejados de estos campos magnéticos. Eh, el tamaño y la forma de los recipientes de almacenamiento también deben variar dependiendo la diversidad de los soportes en los que se presenta. Eh, Eso implica para la organización el área de almacenamiento y el grado de integración el grado de integración que se puede lograr con el almacenamiento de los documentos impresos. Esto también influye en la decisión de almacenar en accesos abiertos o en depósitos cerrados. Eh, para el propósito de la preservación y conservación de los documentos audiovisuales se debe tener en cuenta que ningún tipo de marca se debe plasmar en los soportes físicos, dado que esto afecta directamente al recurso. Por ejemplo, debe evitarse que los CDs se etiqueten con los CDs o cintas, se etiqueten con tintas tradicionales o adhesivos. Eh, pues esto deteriora de manera drástica este tipo de documentos. Entonces eh, debe evitarse realizar ese tipo de procedimientos. Aunque, aunque existen dos soluciones que se pueden dar, aunque se puede decir que se puede utilizar una tinta especial de secado rápido o un grabado a láser aplicados en el área central de la cinta o del disco. Así como también se tiene que tener en cuenta eh, se deben plasmar como un tiempo para revisar la documentación audiovisual, teniendo en cuenta que esta, como lo decía anteriormente, es más delicada, por decirlo así. Entonces debe plasmarse como un tiempo para revisar esta documentación, evitando así pérdida de información y que si se llegase a presentar algún daño, este material pueda ser recuperado y, y almacenado si se pudiese en un soporte más eficiente que permita su preservación y conservación más a largo plazo. Y en el último paso para la conservación eh, y ordenación de los documentos audiovisuales ya sería la descripción del documento como tal dentro dentro del archivo. Hay que recordar que todo esto también debe estar plasmado
en la tabla de retención documental. Y ya para los fondos tiene que estar también citada en los fondos acumulados, debe estar citada también en la tabla de valoración documental. Teniendo en cuenta pues ya la descripción del documento como tal, se establecen criterios para identificar la ubicación de cada unidad, cada documento, dependiendo su tipología y su soporte. Entonces se podría iniciar a establecer una codificación dentro del archivo. Entonces se representaría inicialmente el código del archivo. Ya luego se puede definir un código para cada unidad de descripción. Se puede también establecer una asignatura topográfica dentro del depósito, para así ubicar la unidad de descripción. También se puede indicar el número de DVDs con un código numérico que indique la copia del documento como tal, el formato en el que se encuentra, su título, el cual denomina la unidad de descripción, y se le asigna también un rótulo o una carátula, para describir el documento como tal. Para finalizar, se puede decir que los documentos audiovisuales y los documentos físicos como tal tienen una característica que los enmarca, y los distingue de una manera particular en los archivos, inicialmente por el soporte en el que se encuentran, pero esto también se debe tener presente que tanto los documentos físicos como los documentos audiovisuales tienen y deben prestársele la misma importancia, ya que se debe preservar, no se le debe prestar solo importancia a los documentos físicos, sino también resaltar la importancia que tienen los documentos audiovisuales en cuanto también a la memoria institucional que representan para la entidad, y que también debemos tener presente que estos van a ser parte parte importante para representar a la entidad en los tiempos futuros, teniendo en cuenta que la tecnología va avanzando a manera significativa dentro de todo el mundo en general, a nivel nacional e internacional. Entonces estos documentos permiten plasmar de manera más didáctica por decirlo así, los procesos que se han tenido a lo largo del inicio y diferentes etapas que ha tenido cualquier entidad. Y por último, la importancia que esto significa para el archivo como tal.
Em, bueno, esta es como una breve explicación acerca del trato y manejo que se le deben dar a los documentos audiovisuales. Eh, que tengan que tengan un feliz día.